Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Se han preguntado alguna vez con todo este auge de la IA, ¿puede esta IA escribir poesía, novelas, cuentos, relatos? ¿Tiene algún tipo de sensibilidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo sería? En estos y otros asuntos vamos a abordar previamente y de una manera preliminar el día de hoy. Eh, Como bien saben, soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Habíamos tenido de manera anterior en el canal un video sobre literatura e IA, donde tocamos algunos aspectos, pero en el día de hoy vamos a continuar abarcando algunas áreas, algunas preguntas que han ido surgiendo a medida y que a pasos agigantados la IA se está implementando, ya es una realidad, no es ni siquiera algo probabilístico, ya la IA se está implementando en los procesos creativos, lo que ha generado fricciones entre algunas facciones de escritores que han venido eh, entrando en choque debido a que algunos consideran que em, el escritor que utilice la IA entonces no es un escritor de verdad, otros dicen que estos están fosilizados, de alguna forma em, anquilosados en un pasado que ya no tiene operatividad. Pero hoy, más allá de esas impresiones y de los argumentos que da cada grupo, vamos a centrarnos en los aspectos éticos y estéticos. Anteriormente tratamos también eso, pero también un poco más la parte pragmática. Hoy nos vamos a ocupar entonces de estos dos aspectos de una manera, como decimos, panorámica y de una manera eh, apenas aproximativa, ¿no? Porque es un tema que de hecho lo vamos a seguir teniendo, porque es la discusión que ya está presente y va a seguir presente en el terreno, eh, ya en el presente inmediato y en el futuro más próximo. Respecto de la IA, ustedes saben que no soy programador ni tengo esa experiencia. Me he ido acercando al concepto de la IA por debido a su importancia en diferentes ámbitos que no vamos a tocar acá, ¿cierto? Ámbitos económicos, sociales, toda la transformación de la cuarta revolución industrial. Como eso excede el contenido del espacio, no lo vamos a tocar en detalle, pero tenemos que decir que debido a este carácter instrumental cada vez más marcado de la IA en diferentes terrenos, eso ha llegado ya también a la literatura. Entonces la IA funciona bajo una premisa de aprendizaje automático. La IA va tomando información que los seres humanos le vamos proporcionando, la integra, tiene unas redes neuronales y va generando un texto, ¿cierto? Como les digo, no vamos a entrar aunque les invito a también indagar un poco, como yo lo estoy haciendo sobre todos estos temas de la IA y su importancia, cómo funciona, ¿cierto? ¿Cuáles son sus limitaciones? De momento, para los efectos que nos convocan, vamos a continuar diciendo pues que aclarado esto, es decir, que no ha llegado la IA al estado de conciencia de sí misma, lo que muchos definen como la singularidad, cuando la IA sabe que sabe, ¿cierto? O sea, se dice que el ser humano es Homo sapiens sapiens, sabe que sabe, la IA sabe, pero no sabe que sabe, ¿cierto? Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Con la inteligencia humana. Cuando la IA sea consciente plenamente y no esté siendo permanentemente alimentada por programadores, por información, una serie de cuestiones, tendremos otro panorama. Eh, en el panorama que estamos actualmente y en el contexto de la literatura, tenía en cuenta estas características, las primeras implicaciones éticas o de las más renombradas tienen que ver con los que parten de la premisa de la originalidad o ya sea que uno partan también de la idea de lo auténtico, de lo genuino, en todo caso, si se comete plagio al usar la IA, teniendo en cuenta que la IA va tomando información de muchas personas, hasta qué punto es original, hasta qué punto
es genuino, es sincero, ¿no? Ese texto que está generando un escritor con ayuda de la IA. ¿Y qué sucede con el esfuerzo que el escritor debe tener? Son consideraciones que tienen que ver ya más con una ética del trabajo, con una ética del mérito, pero de todas formas no quedan por fuera del análisis. Sobre ese punto, de hecho la información, legalmente la IA tiene unos parámetros de ese orden y por el momento es legal el uso de la IA para ciertas situaciones de información y demás. Por supuesto que, y ya en el ámbito mucho más de lo comercial y de lo transaccional entre los sujetos, por ejemplo, los que se dedican al freelance, eh, muchos documentos generados enteramente por IA, pues una persona no va a pagar por eso porque está pagando por el esfuerzo humano, pero sin duda es una herramienta que se utiliza. Y ya hay editoriales que están aceptando textos que tienen un alto contenido de IA, lo que ha generado inconformidad por un sector tanto de editores como de escritores. También debemos tener en cuenta el llamado sesgo algorítmico. Recordemos que la IA también funciona pues a través de algoritmos. Entonces, al recopilar la IA una gran cantidad de información, también, y desde el punto de vista de lo literario, de lo artístico, de lo creativo, también, y aquí viene la parte ética, ¿cierto? La parte deontológica. Al recoger esa información en ese contexto, no estamos hablando de artículos científicos que también se ven afectados, evidentemente, por la subjetividad eh, y los prejuicios de las personas, mucho más eso en literatura. Entonces, ¿hasta qué punto la literatura generada por IA es libre de esos prejuicios? ¿Hasta qué punto está condicionada por ciertas ideologías, ¿cierto? De distinto espectro político y social. ¿Cómo afecta eso? El sesgo algorítmico, ¿cierto? Es un problema ya de constitución de la misma IA y de su método para redactar. También debemos tener en cuenta cómo se filtraría esa información, de qué manera podría ser filtrada la información para también dependiendo de las visiones, ¿cierto? Que ciertos contenidos y ciertos prejuicios no se reflejen en los escritos de la IA en la parte literaria. Hay también muchas implicaciones estéticas, no las vamos a abordar acá. De antemano les invitamos a que ustedes por favor las planteen en los comentarios. Implicaciones de orden estético. La primera que a uno se le ocurriría, bueno, ¿qué sucede con la pureza? ¿Qué sucede con la expresividad? ¿Qué sucede con la existencia del acto creativo? El acto creativo como aptitud, como capacidad, como competencia humana, ¿qué sucede con eso? Porque una situación es que el escritor diagrame, por ejemplo, una novela y se ayude de la IA, se apoye en la IA para ver la estructura de los capítulos, para ver ciertas características de los personajes. Digamos que hay un lindero allí donde la IA sencillamente es un auxiliar, aunque para muchas personas eso también ya sería poco ético y antiestético. Pero más allá de eso, ¿qué sucede si la IA cada vez que se está refinando cada vez más? Y entonces, ¿dónde queda el acto creativo humano? Se convierte el humano en un transcriptor legal, autorizado por la IA. Es decir, es un transcriptor de la IA. Ya la IA no es el auxiliar del humano, sino el humano sería el auxiliar de la IA para publicar. Es un pensamiento curioso como para tenerlo allí en mente. Otra situación, la hibridación expresiva. La IA recoge contenido, recoge información, lo reorganiza de alguna forma. Entonces, en este orden de ideas, la simbiosis que habría entre el humano y la IA a nivel estético, ¿qué podría generar? Podría generar nuevos estilos. Sería un simple copy-paste de los estilos existentes. Por ejemplo, decirle a la IA, escribe un texto como si fuera Hemingway, escribe un texto como si fuera Faulkner, eh, escribe un texto como si fueras Wole Soyinka, ahora combina los tres textos y, ¿cierto? Pues por poner un ejemplo.
Entonces ahí hay una hibridación expresiva bastante, eso también es bastante interesante de considerar como repercusión estética, ¿no?, de la irrupción de la IA en su uso. El estilo y el tono, porque también tratamos el tema en el canal, eso sí, refiriéndonos exclusivamente a los escritores humanos, eh, cómo se ajustaría el tono de la IA, si la IA carece de emociones, cómo ajustaría su tono, lo haría por una mera convención social o cómo ajustaría el tono sarcástico, romántico, idealista, etcétera, cómo lo ajustaría un texto y el estilo, si el estilo es una huella muy profunda del humano, podría tener la IA un estilo, también para reflexionar. También es importante no dejar por fuera el lenguaje, ¿no?, y las figuras retóricas, cómo las usaría la IA, qué tan creativa sería utilizándolas. Es muy importante tener en cuenta este aspecto formal, lo mismo de la estructura narrativa, aunque ya hablamos un poco aquí, ¿cierto? ¿Qué influencia tendría la IA en las diferentes estructuras narrativas que hay? ¿Y podría la IA hacer propuestas? ¿Podría crear la IA un movimiento literario? Eso lo vamos a dejar un poco para otra ocasión, pero también para irlo pensando, tenerlo en consideración. Entonces, en este orden de ideas, como siempre agradeciéndoles de antemano su permanencia en el canal, invitar a suscribirse a los que quieran, también a que compartan el contenido. Lo más importante, comentar qué impresiones les deja esta breve reflexión, qué impresiones les deja el tema. Y no siendo más, nos veremos con todo el gusto en una próxima oportunidad.